Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de la derivada. Bueno, pues en este vídeo vamos a realizar unos ejercicios para poner en práctica lo que vimos en el vídeo anterior. ¿Qué vimos en el vídeo anterior? Bueno, pues vimos la regla del producto y la regla del cociente. Bueno, pues como pequeño repaso, aquí las tenemos. Y recordar lo siguiente, que el límite de un producto es igual al producto de los límites, pero ya sabemos que la derivada de un producto no es igual al producto de las derivadas, sino que es igual a la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. Y es mejor emplear palabras para acordarse mejor de la regla del producto. Y con el cociente, bueno, pues nos pasa lo mismo. Ya sabemos que el límite de un cociente es igual al cociente de los límites siempre y cuando los límites existan, pero ya sabemos que la derivada de un cociente no es igual al cociente de las derivadas, sino que es igual a lo siguiente, al denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Y nuevamente empleamos palabras para acordarnos mejor de la regla del cociente. Bueno, pues sabiendo que tenemos estas dos reglas y para que se nos queden muy bien estas dos reglas, bueno, pues vamos a realizar unos ejercicios. Bueno, pues tenemos que diferenciar esta función de aquí y ya vemos que se trata de un producto. Como se trata de un producto, ya sabemos que podemos emplear la regla del producto. Ahora bien, si nosotros realizamos esta multiplicación directamente, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener un polinomio y nosotros ya sabemos diferenciar los polinomios. Bueno, pues como digo, si nosotros realizamos esta multiplicación y luego diferenciamos el polinomio resultante, vamos a obtener la derivada de esta función de aquí y vamos a llegar al mismo resultado empleando la regla del producto. Ahora bien, como estamos aprendiendo la regla del producto y también la regla del cociente, bueno, pues para que se nos queden muy bien ambas reglas, tenemos que practicar con ellas. Bueno, pues como aquí tenemos un producto, vamos a emplear la regla del producto. Bueno, pues ya sabemos que tenemos la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que realizar esta derivada y esta otra derivada que ya sabemos cómo hacerlo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos 2 por 7 es igual a 14 por x, y para esto de aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos menos 4, y para esta derivada, bueno, pues ya sabemos que tenemos 3 por x elevado a 2, y aquí tenemos menos 4 por x, porque ya sabemos que aquí tenemos 0. Bueno, pues para continuar, ya sabemos que tenemos que realizar las multiplicaciones. Bueno, pues realizamos las correspondientes multiplicaciones y llegamos a esto que veis aquí. Bueno, pues ya vemos que aquí como primer término tenemos 14 por x elevado a la 4, y aquí como último término tenemos 16 por x elevado a la 2. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que unir términos iguales o similares. Bueno, pues aquí tenemos x elevado a la 4 y aquí tenemos x elevado a la 4. Bueno, pues ya vemos que como resultado es 35 por x elevado a la 4. Aquí tenemos al cubo, aquí ya vemos que tenemos al cubo y aquí ya vemos que tenemos al cubo. Bueno, pues simplemente, como digo, unimos términos iguales o similares. En este caso, como tenemos x al cubo, bueno, pues los unimos y tenemos menos 72 por x al cubo. Ya vemos que aquí tenemos x al cuadrado y aquí tenemos x al cuadrado. Bueno, pues como resultado tenemos 24 por x al cuadrado. Y por último tenemos este término de aquí, que está solo, y esta constante de aquí, que no tenemos más constantes. Bueno, pues aquí la tenemos. Bueno, pues podemos sacar en claro que la derivada de esta función de aquí, que corresponde a un producto, es igual a lo que tenemos aquí. Y nuevamente ya sabemos que podemos realizar el producto para obtener un polinomio y luego diferenciar el polinomio. Bueno, pues vamos a llegar al mismo resultado, pero como estamos aprendiendo la regla del producto, bueno, pues simplemente empleamos la regla del producto. Bueno, pues vamos a realizar más ejercicios. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar una ecuación de la recta tangente a la gráfica de esta función que tenemos aquí, en este punto de aquí. X es igual a 4. Bueno, pues ya sabemos que para obtener la ecuación de una recta tangente necesitamos la pendiente de la recta tangente y ya sabemos que necesitamos el punto tangencial. ¿Cómo obtenemos la pendiente de la recta tangente? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener la derivada, y una vez que obtengamos la derivada, tenemos que evaluar la derivada cuando x es igual a 4. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo obtenemos el punto tangencial? Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos x, que en este caso es igual a 4. ¿Cómo obtenemos la y? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar esta vez la función cuando x es igual a 4. Ya sabemos que vamos a obtener y. Bueno, pues como obtenemos el punto tangencial y también tenemos la pendiente de la recta tangente, con estos dos datos obtenemos la ecuación de la recta tangente. Bueno, pues vamos a obtener primero la derivada de esta función que ya vemos que corresponde a un producto. Como corresponde a un producto, vamos a utilizar la regla del producto. Ahora bien, si os fijáis, tenemos raíz cuadrada de x. Bueno, pues ya sabemos que esto lo tenemos que expresar mejor en su forma exponencial. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues como se trata de un producto, ya sabemos que tenemos la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. Bueno, pues aquí
lo tenemos, bueno, pues nuevamente para obtener esta derivada ya sabemos que es igual a 1 y esta otra derivada, bueno, pues ya vemos que es igual a 1/2 por x elevado a menos 1/2. Bueno, pues realizamos las correspondientes multiplicaciones, llegamos a esto de aquí, voy rápido porque simplemente esto es álgebra. Bueno, pues como digo, llegamos a esto de aquí, ya vemos que aquí tenemos términos iguales o similares que los podemos unir. Bueno, pues para que lo veáis mejor, simplemente voy a cambiar el orden de esta suma que tenemos aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Para qué cambio el orden? Bueno, pues para poder unir estos dos términos iguales o similares. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos 3/2 por x elevado a 1/2. Y luego ya continuamos con estos términos que tenemos aquí. ¿Pero qué podemos decir de este término en concreto? Bueno, pues ya vemos que tenemos x elevado a menos 1/2. Y esto, bueno, pues normalmente hay que expresarlo con exponentes positivos. Bueno, pues esto es igual a 1 entre x elevado a 1/2. Bueno, pues como digo, unimos estos dos términos iguales o similares, llegamos a esto de aquí y ya sabemos que esto lo tenemos que expresar de esta manera para tener un exponente positivo. Bueno, pues ¿cómo continuamos para seguir simplificando esto de aquí? Bueno, pues como aquí tenemos fracciones y ya sabemos que las podemos sumar y para sumarlas ya sabemos que tenemos que tener un denominador común. Bueno, pues el mínimo común denominador para estas fracciones que tenemos aquí ya vemos que es 2 por x elevado a 1/2. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos x elevado a 1/2. Bueno, pues una vez que tenemos el mínimo común denominador, ya sabemos que tenemos que multiplicar cada fracción que tenemos aquí por su correspondiente fracción. Bueno, pues aquí lo tenemos. Para esta primera le multiplicamos por esta fracción de aquí, x elevado a 1/2 entre x elevado a 1/2, porque es lo que le falta al denominador para igualar al mínimo común denominador. A esta segunda fracción le tenemos que multiplicar por esta otra fracción, 2 entre 2, porque es lo que le falta al denominador para ser igual al mínimo común denominador. Y por último, a esta fracción de aquí, que ya sabemos que tenemos 1 entre 1, bueno, pues le multiplicamos por esta fracción de aquí, 2 por x elevado a 1/2 entre 2 por x elevado a 1/2. Bueno, pues ya sabemos que en el denominador siempre vamos a tener lo mismo, el mínimo común denominador, por eso podemos sumar y restar estas fracciones. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cómo llegamos al numerador? Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos x elevado a 1/2 por 3 por x elevado a 1/2. Bueno, pues ya sabemos que tenemos esto de aquí, que sumar los exponentes, bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Simplemente ya sabemos que tenemos una multiplicación de bases iguales, como son bases iguales y se trata de una multiplicación, ya sabemos que tenemos que sumar los exponentes. Bueno, pues aquí lo tenemos. Luego para el segundo término, bueno, pues tenemos 2 por menos 1 es igual a menos 2. Y para este último, bueno, pues tenemos 2 por x elevado a 1/2. Bueno, pues organizando mejor el numerador, es decir, cambiando de orden para expresar primero las variables y luego la constante, y pasando esto a su forma radical, bueno, pues tenemos esto de aquí. Recordar que 2 por x elevado a 1/2 es igual a 2 por raíz cuadrada de x. Bueno, pues aquí lo tenemos y como digo, aquí se han cambiado de orden para expresar primero las variables y luego la constante. Aunque a la hora de evaluar la derivada, bueno, pues aquí el orden no importa. Bueno, pues vamos a continuar porque ya sabemos que tenemos que encontrar la ecuación de la recta tangente que pasa por este punto de aquí cuando x es igual a 4. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener la pendiente de la recta tangente, que para eso tenemos aquí la derivada, porque ya sabemos que ahora evaluando la derivada cuando x es igual a 4 obtenemos la pendiente de la recta tangente, y para obtener el punto tangencial, bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar la función original cuando x es igual a 4 para obtener y. Bueno, pues como tenemos ya x e y, bueno, pues ya tenemos el punto tangencial. Una vez que tenemos el punto tangencial y también la pendiente de la recta tangente, ya sabemos que obtenemos la ecuación de la recta tangente. Bueno, pues para obtener el punto tangencial ya sabemos que tenemos que emplear la función original cuando x es igual a 4. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir estas x por el 4. Bueno, pues aquí lo tenemos, le vamos dando solución y llegamos a 6. Bueno, pues aquí tenemos el punto tangencial. Ahora, ¿cómo obtenemos la pendiente de la recta tangente? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar esta vez la derivada cuando x es igual a 4. Bueno, pues aquí lo tenemos. Simplemente sustituimos las x por el 4, obtenemos esto de aquí. Bueno, pues le vamos dando solución como ya sabemos y obtenemos 7/2. Bueno, pues acabamos de obtener la pendiente de la recta tangente que es igual a 7/2 y ya habíamos obtenido la coordenada del punto tangencial. Con estos dos datos ya sabemos que podemos obtener la pendiente de la recta tangente. Bueno, pues sustituimos estos datos que tenemos aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos, luego le vamos dando solución despejando para la y y llegamos a la recta de la pendiente tangente que pasa por este punto de aquí cuando x es igual a 4. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que diferenciar esto de aquí y nuevamente, como se trata de un producto, vamos a emplear la regla del producto. Ya sabemos que si realizamos primero
el producto obtenemos un polinomio y ya sabemos diferenciar el polinomio. Bueno, pues también lo podemos hacer así. Ahora bien, como estamos practicando con la regla del producto, bueno, pues vamos a ver cómo realizamos este producto que tenemos aquí empleando la regla del producto, porque ya vemos que esta vez tenemos tres funciones que se están multiplicando. Bueno, pues para emplear la regla del producto, bueno, pues podemos interpretar esta parte como una función y esta otra como otra función, o bien lo podríamos hacer al revés. Estas dos que fuesen una función y esta que fuese otra función, vamos a llegar al mismo resultado. Bueno, pues vamos a interpretar que esto es una función y esto es una segunda función. ¿Para qué? Para emplear la regla del producto. Ya sabemos que tenemos lo siguiente, como digo, aquí tenemos la primera función que corresponde a este producto de aquí y aquí tenemos la segunda función que es la que tenemos que derivar. Bueno, pues aquí la tenemos. Bueno, pues nuevamente aquí tenemos la segunda función y aquí tenemos la derivada de la primera función. Recordar que se ha planteado que esto sea una función y que esto sea otra función a partir de aquí. Bueno, pues como aquí tenemos una función y aquí tenemos otra, podemos emplear la regla del producto. También lo podíamos haber planteado de esta manera, aquí una función y aquí otra función. Bueno, pues aquí tenemos la primera función y aquí tenemos la segunda función. Nos da igual porque vamos a llegar al mismo resultado. Bueno, pues vamos a darle solución a esto. Ya sabemos que aquí tenemos esta derivada de aquí que es igual a esto, porque ya sabemos que tenemos 3 por x elevado a 2 menos 8. Y para realizar esta segunda derivada, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos otro producto. Bueno, pues tenemos que emplear nuevamente la regla del producto. Ya sabemos que tenemos la primera función por la derivada de la segunda función, más la segunda función por la derivada de la primera función. Bueno, pues aquí lo tenemos y lo he puesto con este color para diferenciar del resto de las operaciones. Bueno, pues ya sabemos que tenemos esto de aquí. Bueno, pues vamos a continuar. Ya sabemos que tenemos que derivar esta función y esta otra función. Bueno, pues aquí las tenemos. Bueno, pues realizamos las correspondientes multiplicaciones y llegamos a esto de aquí. Y recordar que esta función está multiplicando al resultado que tenemos aquí. Bueno, pues ya sabemos qué es lo que tenemos entre corchetes. Bueno, pues ya sabemos que esta función multiplica a esta función y a esta otra función. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues aquí tenemos la parte de la derecha y aquí tenemos lo de la parte de la izquierda. Recordar. Bueno, pues que faltaría realizar todas estas multiplicaciones que veis por aquí y luego ya simplemente unir términos iguales o similares, pero con esta respuesta, bueno, pues yo creo que ya es suficiente. Simplemente lo que quiero que quede claro es cómo emplear la regla del producto. Ya hemos visto cuando tenemos dos funciones, bueno, pues ya sabemos cómo emplear la regla del producto y acabamos de ver cuando tenemos tres funciones, cómo emplear la regla del producto. Tenemos que plantear lo siguiente, que estas dos funciones sean como una función y que esta otra sea la segunda función, o al revés, que aquí tengamos la primera función y aquí tengamos la segunda función. Nos da igual, aquí podemos emplear la regla del producto y ya hemos visto que si empleamos aquí la regla del producto, bueno, pues realmente en esta derivada de aquí tenemos que emplear nuevamente la regla del producto. Y ya una vez que obtenemos aquí el resultado, bueno, pues ya sabemos que esta función multiplicaba a todo lo que había dentro de los paréntesis. Bueno, pues aquí lo tenemos y ya sabemos que en la parte de la izquierda tenemos esto de aquí. Bueno, pues vamos a continuar con los ejercicios. Vamos a ver esta vez la regla del cociente. Bueno, pues tenemos que diferenciar esta función de aquí, que ya vemos que tenemos un cociente. Como tenemos un cociente, ya sabemos que podemos emplear la regla del cociente y ya sabemos que tenemos el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que realizar esta derivada y esta otra derivada. Bueno, pues ya sabemos que la derivada de esta función es igual a 6x y que la derivada de esta función es igual a 6 por x elevado a 2 más 10. Bueno, pues simplemente tenemos que realizar las multiplicaciones que tenemos aquí y unir términos iguales o similares. Bueno, pues eso os lo dejo a vosotros. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Como digo, bueno, pues simplemente hay que multiplicar este a 6x por todos los términos que tenemos dentro de los paréntesis y lo mismo con esto que tenemos aquí. Esto multiplica a todo lo que hay dentro de los paréntesis, esto multiplica a todo lo que hay dentro de los paréntesis y luego simplemente hay que unir términos iguales o similares. Bueno, pues por último vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Bueno, pues nos dice que tenemos que encontrar los puntos sobre la gráfica de esta función que tenemos aquí, donde la recta tangente es horizontal. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, pues recordar que si tenemos la gráfica de una función polinomial, bueno, pues a estos puntos que tenemos aquí, lo voy a hacer mejor. Bueno, pues como digo, a estos puntos que tenemos aquí ya sabemos que se les llama puntos de retorno. Bueno, pues si nosotros dibujamos rectas tangentes en estos puntos de retorno, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener tangentes horizontales. Bueno, pues aquí las tenemos. Y recordar que la pendiente de una recta horizontal ya sabemos que es igual a 0. A ver si logro pintarlo. Bueno, pues como digo, la pendiente de la recta tangente horizontal es igual a 0.
Bueno, pues ¿qué nos está pidiendo el problema? Nos está pidiendo que encontremos estos puntos de aquí, porque ya vemos que en estos puntos tenemos rectas horizontales, o mejor dicho, tangentes horizontales. Bueno, pues eso es lo que nos está diciendo aquí, que nos tenemos que encontrar esos puntos de retorno allá donde la recta tangente es horizontal. Y ya sabemos que en los puntos de retorno tenemos rectas horizontales. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que derivar la función, y una vez que derivemos la función, la tenemos que igualar a 0, porque ya sabemos que con la derivada obtenemos la pendiente de la recta tangente, pero como esta vez es igual a 0 porque estamos con tangentes horizontales, bueno, pues como digo, tenemos que igualar la derivada a 0. Bueno, pues una vez que lo igualamos a 0, tenemos que despejar para la x y vamos a encontrar estas x que tenemos aquí. Y una vez que hemos encontrado estas x, bueno, pues tenemos que evaluar la función original para estos valores que hemos encontrado para la x y vamos a obtener estos puntos de retorno. Bueno, pues para terminar de entenderlo, como digo, como primero tenemos que encontrar la derivada de la función, bueno, pues vamos a derivar esta función de aquí, que ya vemos que se trata de un cociente. Aquí en el numerador tenemos un producto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a emplear la regla del cociente y también la regla del producto. Bueno, pues ya sabemos que tenemos el denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador, entre el denominador al cuadrado. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos un producto. ¿Cómo realizamos esta derivada? Bueno, pues ya sabemos que tenemos la primera función por la derivada de la segunda función, más la segunda función por la derivada de la primera función. Y ya sé que me estoy repitiendo con eso, pero quiero que se os quede bien. Bueno, pues aquí entre corchetes y con este color tenemos esta operación de diferenciación. Y aquí en esta otra ya sabemos que tenemos que obtener esta derivada. Ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos 6 por x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues vamos a continuar. Ya sabemos que tenemos que derivar esto de aquí y esto de aquí. Bueno, pues obtenemos como primera derivada 4 por x y como segunda derivada 2 por x. Bueno, pues una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar esto por esto y luego esto por esto. Y luego ya sabemos que este término de aquí multiplica a todo lo que hay dentro de los paréntesis. Bueno, pues realizamos todas las operaciones que tengamos que realizar aquí a la derecha también. Y luego ya simplemente tenemos que unir términos iguales o similares para simplificar todo esto de aquí. Bueno, pues eso os lo dejo a vosotros, bueno, pues para que veáis todo el numerador aquí, lo podéis ver. Y ya simplemente aquí tenemos el resultado. Bueno, pues aquí tenemos la derivada de la función original. Ahora bien, ¿qué nos estaba pidiendo el problema? Bueno, pues tenemos que encontrar aquellos puntos donde tenemos una tangente horizontal. Y ya sabemos que cuando tenemos tangentes horizontales, ya sabemos que sus pendientes son igual a 0. Bueno, pues simplemente tenemos que igualar la derivada a 0 y luego despejar para la x. Bueno, pues aquí tenemos la derivada, la igualamos a 0. Bueno, pues ya sabemos que esto lo podemos pasar al otro lado y pasa multiplicando. Bueno, pues nos queda esto de aquí. Bueno, pues ya sabemos que esto lo podemos factorizar. Bueno, pues ya vemos que nos queda esta parte de aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que despejar para x al cubo. Bueno, pues dividimos esto que tenemos entre paréntesis y lo hacemos en ambos lados. Y ya sabemos que tenemos 0 entre, aquí tenemos 12x al cuadrado más 8, que es igual a 0. Bueno, pues podemos sacar en claro que tenemos por un lado x al cubo es igual a 0 y por otro lado tenemos 12x al cuadrado más 8 es igual a 0. Despejando esta vez para lo que hay entre los paréntesis, simplemente tenemos que dividir entre x al cubo ambos lados y obtenemos esto de aquí. Esto es álgebra elemental. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, x al cubo es igual a 0, o esto de aquí. Bueno, pues despejando para la x ya vemos que tenemos x es igual a 0, y en este lado de aquí, bueno, pues ya sabemos que no tenemos soluciones reales que cumplan esto de aquí. ¿Por qué? Porque si despejamos para la x, bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, 12 por x al cuadrado es igual a menos 8, luego dividimos entre 12, tenemos x al cuadrado es igual a menos 8 entre 12 sin reducir la fracción. Bueno, pues tenemos x es igual a raíz cuadrada de esta fracción. De aquí, como tenemos un número negativo, ya sabemos que no podemos obtener las raíces cuadradas de números negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no tenemos soluciones reales. Bueno, pues como no tenemos soluciones reales, ya sabemos que nos quedamos con x es igual a 0. Bueno, pues ¿qué acabamos de obtener? Bueno, pues recordar lo siguiente que teníamos. Esto de aquí teníamos los puntos de retorno. Bueno, pues acabamos de encontrar estos valores de aquí. En este caso solo tenemos un valor, pero como digo, acabamos de encontrar estos valores de aquí. Ahora tenemos que encontrar los puntos de retorno. En este caso ya vemos que tenemos solo un punto de retorno. Bueno, pues ¿cómo encontramos nosotros el punto de retorno? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar la función original cuando x en este caso es igual a 0. Bueno, pues tendríamos que hacer lo siguiente, evaluar y cuando x es igual a 0. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener aquel punto de retorno donde tenemos una recta tangente horizontal.
Bueno, pues para verlo ya sabemos que tenemos que emplear la función original. Bueno, pues aquí la tenemos, sustituimos todas estas x que tenemos aquí por el 0. Bueno, pues aquí lo tenemos, le vamos dando solución. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues ya vemos que obtenemos 1. Bueno, pues ¿qué acabamos de obtener? Acabamos de obtener el punto donde tenemos una tangente horizontal. Bueno, pues para que lo veáis, ya sabemos que aquí tenemos el plano de coordenadas, aquí tenemos el 0, aquí tenemos 1. Bueno, pues aquí tenemos esta coordenada. Y aquí, bueno, pues ya sabemos que en este punto tenemos una tangente horizontal. Bueno, pues imaginemos que tenemos esta función de aquí. Bueno, pues como digo, en este punto tenemos una tangente horizontal. Y ya sabemos que este punto es igual a un punto de retorno. ¿Y cómo lo hemos obtenido? Bueno, pues recordar lo siguiente, que tenemos que obtener la derivada de esta función y luego igualar esa derivada a 0, porque ya sabemos que como estamos con la pendiente de una recta horizontal, que ya sabemos que es igual a 0, bueno, pues simplemente tenemos que igualar la derivada a 0, despejar para la x y vamos a obtener estos puntos de aquí. En este caso solo tenemos un punto, bueno, pues vamos a obtener este punto de aquí, que ya sabemos que x es igual a 0. Bueno, pues una vez que obtenemos este punto de aquí, ¿cómo obtenemos el punto de retorno? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar la función original. En este caso, cuando x es igual a 0. ¿Y qué hemos obtenido? Hemos obtenido, como digo, esta coordenada. Bueno, pues ya sabemos que en este punto de aquí, si dibujamos una recta tangente, vamos a obtener una tangente horizontal. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver cómo obtener las derivadas de las 6 funciones trigonométricas. ¡Hasta la siguiente!